Hola, bienvenidos a Más allá del diván. Les presento a mi amiga y colega Yasmín Morales. Y yo les presento a mi amiga y colega Diana Chapa. El tema de hoy es propósitos de Año Nuevo, para el que nos acompaña Carlos Arquieta, licenciado en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica. Tiene intereses teóricos por la filosofía, particularmente por la obra de Nietzsche, que la trabaja desde hace más de 10 años y actualmente también trabaja la obra del filósofo Hegel. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy Bueno, bien. pues vamos a empezar el tema de hacerse propósitos, ¿no? Nosotros sabemos que normalmente cuando cumplimos un año nuevo iniciamos este ritual de que justamente sucede por la transición de un año a otro, con la convicción de trabajar durante el año, ¿no? De seguir realizándolos. Y por un lado, pues se hacen desde una esperanza y una ilusión, pero por otro lado también existe esta parte colectiva y por lo tanto compartida, que se mofa de ellos, ¿no? Con incredulidad de que sea posible lograrlos. Sí, Diana, hacerse propósitos es una bonita costumbre que prepara a las personas para recibir una nueva etapa en su vida, en este caso un nuevo ciclo, pero que viene también a organizar mental y emocionalmente, enfocando la voluntad hacia esas metas. Sabemos que ahorita estamos en febrero, no estamos iniciando un año, cabe el momento de decirlo, pero es justo el momento para recordar que hay por ahí unos propósitos en la lista. Así es. Y tú, por ejemplo, Carlos, tú que tienes estos intereses teóricos por la filosofía y conoces algunas corrientes, ¿qué dice la filosofía al respecto de los propósitos? Principalmente desde las filosofías morales que se encargan propiamente de hablar de los actos humanos. Una de las más influyentes en el siglo XX vendría a ser la obra de Sartre, conocido como el filósofo de la libertad, porque justamente va a hablar de que el ser humano está, y con estas palabras, condenado a ser libre, está arrojado en un proyecto constante. Los propósitos en Sartre no va a ser una cuestión de, a conciencia quiero hacer esto a fines de año. No, Sartre va a decir, el ser humano está en ese constante proyectarse, es puro proyecto, está arrojado a una libertad que no cesa, que no para. Por lo tanto, pudiéramos decir que si bien hacerse propósitos en Año Nuevo tiene que ver con una moral colectiva, con un ritual social que es fomentado y aceptado, pues también es cierto que el ser humano no podría no hacer propósitos, no podría no ponerse proyectos, incluso si no hiciera una lista de Año Nuevo, irremediablemente, sea a inicios de año, a mediados de año, a fines de año, siempre va a estarse proyectando hacia un futuro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el ser humano es lo que tiende a convertirse en lo que no es. Sartre tiene esta especie de frase difícil de entender en un primer momento, pero que es muy fácil si la vamos desmenuzando. Que dice que el hombre no es lo que es lo que no es. Primera parte, el hombre no es lo que es, dígase, el hombre no es el trabajador que se levanta a tales horas en la mañana, el estudiante que estudia psicología, que estudia artes, que estudia ingeniería, no es el ama de casa que se encarga de las labores del hogar, no es el hombre heterosexual que cree que solamente la heterosexualidad es la norma correcta. No, no es eso. No es lo que es. No es lo que él cree ser. Es lo que no es. O sea, es aquello en lo que se está convirtiendo. Alguien va al gym para dejar de ser lo que es. Claro. Dejar de tener kilos de más, dejar de verse gordito, gordita, dejar de
no embonar en el molde social, que bueno, habría que ver también el problema de ponerse los propósitos nada más una vez al año y a qué lógica se obedece eso. Y ahorita que dices y que mencionas este ejemplo de las personas que se apuntan en su lista de propósitos ir al gym, ¿no? Y cambiar su cuerpo, también los profesionales recomiendan muchas veces que las dietas se inicien el lunes. Sí, entonces, de pronto este ritual, ¿no? De iniciar una vida diferente, iniciar una vida saludable, parece que se sale de las manos de la persona que lo quiere ejercer, porque no puede iniciar cuando lo desea, cuando la gana le alcanza, sino cuando otros, en este caso profesionales, se lo recomiendan. Sí, dejando de un lado o haciendo que quede a un lado un poco, pues la gana, el deseo, el antojo, y se vuelve más una especie de mandato ajeno incluso, que vuelve más difícil todavía la tarea de cumplir este propósito. Sí, cuando estábamos platicando de esto, les platicaba cuando me he puesto a dieta, que han sido más de 2 veces. ¿Más de La 3? nutrióloga siempre, sí, más de 2, digamos. La nutrióloga siempre me decía, si la rompes, porque sabía esta tendencia de romperla, ¿no? O de, pues sí, romperla, Ay, pero vamos a eso decir. no pasa, Diana. ¿Quién Me sigue una decía, dieta y no la pasa rompe? nada, me dice, al día siguiente le sigues, pero no te esperes al lunes, no, el siguiente mes, ¿no? O sea, es pues un desliz y al día siguiente comienzas otra vez, ¿no? Digo, porque me acordé por lo que mencionabas, ¿no? De esto de que a veces ponemos el lunes o el próximo año o el siguiente mes, la siguiente quincena, ¿no? Y pues de pronto se va alargando. También esto me recordó un poco a la psicología positiva. La psicología positiva desde su área, desde su corriente, recomienda hacer se mueve con un propósito de vida, ¿no? O sea, todo se mueve en base a eso. Lo que dice es que nos planteemos un propósito de por qué estamos aquí o que más bien no porque estamos, porque creo que esa pregunta pues no aplica en este caso, sino más bien como pues ya estás aquí, ¿qué vas a hacer, no? Y dice, bueno, te pones como un propósito central, por así decirlo, y vas a buscar trascender desde la individualidad hacia los demás, ¿no? Y buscar, pues a lo mejor dejar ahí tu granito de arena en la sociedad desde una motivación intrínseca, pero buscando trascender, ¿no? Y dice, bueno, con el tiempo vas a ir modificando este propósito de vida, ¿no? Fíjate, Diana, y ahí se conecta un poco con la idea de la corriente psicoanalítica, en donde, pues, a lo mejor la psicología positiva no lo dice como tal, que la vida no tiene un sentido, sino que cada quien lo decide y lo va construyendo, ¿no? En un primer momento pareciera que son corrientes diferentes, y sí lo son, pero en este punto, pues, parece que se acercan un poquito. Sí, sobre esta línea, Carlos, ¿consideras que funciona hacerse propósitos? Problema del propósito que cae siempre es su cumplimiento. Y justamente la duda que surge, no solamente en lo general, ¿no? Desde afuera, nosotros nos preguntamos ahorita sobre el propósito, pero incluso la persona que tiene el propósito se pregunta a sí misma existencialmente, ¿de qué sirve si como quiera lo voy a romper, ¿no? Pero es que sí sirve. Sirve un poco de estas dos líneas del psicoanálisis y la psicología positiva. Tienen su punto, como mencionas desde la psicología positiva, el sentido social del propósito, la trascendencia hacia los otros. Si lo vemos en lo práctico, ¿qué propósitos son los que normalmente se hace la gente? Raramente vamos a hallar propósitos que tengan un sentido muy personal o muy individual. Normalmente vamos a ver cosas que son socialmente aplaudidas. Ir al gimnasio, leer más libros o Escalar montañas. escalar montañas. Que ojo, leer más libros, pero no para saber más, para decir que sé más.
O para no quedarte atrás, ¿no? También. Ajá, y pongo una foto de lo que estoy haciendo en las redes. Entonces, en la trascendencia social del propósito pudiera verse desde líneas de construcción social o de mero espectáculo social. Habría que reconsiderar esta línea del psicoanálisis, por ejemplo, de la satisfacción narcisista de muchas de las cosas que hacemos, o sea, pero no es un individuo aislado, siempre está entre otros. Y el problema va a ser que si nos hacemos un propósito, tendremos claro que ese propósito nos lo hemos, valga la redundancia, apropiado. Si no problematizamos el propósito, es muy fácil deslizarse en la pendiente de la tendencia, de lo que llaman, incluso es una palabra que se usa mucho, ¿no? Trending. La búsqueda de ser trending, de estar a la vanguardia, estar que habría que ver, ¿no? A la vanguardia, digo, vanguardia en términos de qué, ¿De quién? de quién. Siempre es en función de otro, y aquí, bueno, Sartre va a poner un punto importante, ¿no? Que tener cuidado con dejar que el otro, o más bien, hacer como si el otro dictara mis propósitos. Porque no pasa nada con que vayamos al gimnasio o que leamos más libros. El problema es que si no damos cuenta de por qué lo estamos haciendo, es muy probable que ese propósito no se vaya a cumplir, porque no es propio, no sea apropiado. Por lo tanto, pasa, ¿no? No se cumple. No es algo personal, no es algo que toca en lo más íntimo de lo que se ha planteado uno como proyecto de vida. Claro, y de ahí la fuerza que te mueve a cumplir ese propósito que es ajeno, pues se queda en la mera superficialidad. Así es. El conjunto de propósitos llevados a cabo normalmente es a medias, por encimita. De nuevo, la foto, que quede la foto, no la trascendencia del acto, sino la imagen momentánea de algo que se estaba llevando a cabo, pero que no se va a terminar. Incluso muchos de los propósitos, y esto es bastante repetido por lo menos en esta sociedad moderna, ¿no? De las redes sociales, en donde el propósito también, o sea, hacernos propósitos es muy fácil, como decías, cumplirlos es lo difícil, pero pareciera que el sentido de cumplirlos se queda, como dices bien, nada más en la foto, pues de pronto a muchas personas que se dedican a tener seguidores en redes sociales, ¿verdad? A ser influencers, quedan al descubierto cuando personas que pasaban por ahí, ¿no? Pudieron por ahí captar que no estaban llevando a la práctica lo que la foto o la imagen dice, sino era meramente una pose, una simulación. Sí, luego empiezan también los reclamos, ¿no? Pues no, que estabas a dieta y no habías dicho que ibas a hacer esto o que estabas en contra de tal cosa, y empieza algo así como medio persecutorio, ¿no? Y que no se nos olvide, es algo muy humano, es algo muy, muy desde Hegel, queda muy claro. No deseamos por desear, deseamos ser deseados por los otros. El deseo está siempre sostenido por un vínculo social. Entonces, sí, tenemos en cuenta que efectivamente somos en ese sentido muy superficiales, por definición. No quiere decir que no podamos problematizar nuestra relación con los otros, que no podamos decir, ok, efectivamente, sí, busco el reconocimiento de los demás, el deseo de reconocimiento del otro, sí, definitivamente, eso es muy humano, por lo tanto, ¿puedo hacer como si no importara? No. Sartre diría, eso sería un acto de mala fe, no puedes hacer como si no te importara, porque
Claro que te importa. Quieres hacer como que no te importa. Claro, pero al final de cuentas sí ejerce un peso Así es. emocional, ¿sí? El juicio social. Em, y siguiendo la línea de lo que estamos diciendo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Carlos, Diana, que mueve a que uno se haga propósitos? O sea, ¿por qué este deseo de hacernos propósitos? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué nos inventamos esta costumbre? ¿Cuál es el propósito de hacernos propósitos? Retomando lo que comentábamos hace un momento, fundamentalmente está involucrado el ser para otros. Eh, es curioso, ¿no? Como algo aparentemente muy egoísta, como un propósito, está tan íntimamente ligado con la vida social. Pero definitivamente que uno quiera ser para los otros es una superficialidad, podríamos decir, porque ¿cómo definimos, incluso en términos muy, muy coloquiales, de que él es una persona superficial o eh, ella es muy superficial? Normalmente lo decimos de alguien que busca aparentar algo que no es. Ujú. Pero aquí es donde las ideas de Hegel nos ayudan a entender este fenómeno. Esa superficialidad es lo más profundo del ser humano. Su superficialidad es lo que lo hace profundo, porque está en una constante búsqueda de ser para otros y de formas distintas. El propósito normalmente nos coloca en una posición de cierto estatus, de alguien que es capaz desde Nietzsche entendemos que la vida es voluntad de poder, por lo tanto, y no de poder en el sentido de tener poder, Ujú. sino otro filósofo, Gilles Deleuze, va a decir que la voluntad de poder en Nietzsche sería más bien una especie de voluntad de posibilidades. Si la vida es puro proyecto, si la vida humana es un constante convertirse en algo más, el otro se convierte en un constante sensor, como pareciera ser digno del otro. Si no me hago propósitos, entonces me convierto en una cosa que no se mueve, que no cambia, que no... Ujú. Y eso socialmente no es bien visto, ¿no? Porque todo cuerpo social está en una transformación constante. Pero ojo, regresemos a este peligro de que las sociedades también tienden a esclerotizarse, a hacerse estáticas. Ujú. Y hay ideales morales, culturales, que indican que uno no se puede poner como propósito cosas que afectarían al status quo. Eh, si tu propósito es eh, crear mejores condiciones de vida para las personas de escasos recursos, por ejemplo, siempre tiene que ser de acuerdo a los estándares sociales. Si implica algún tipo de lucha con un carácter subversivo o no conservador, entonces es peligroso y es criticable. ¿Cómo es posible que tengas esas ideas, no? ¿Por qué si quieres sacar a las personas, si tienes como propósito ayudar a la humanidad, simplemente dona algo, da dinero? Claro. Pero es que esa es una forma también de mantener las cosas como están. Entonces, cuando alguien quiere salir, si se pone un propósito un poquito más radical, es donde la sociedad empieza a temblar y es como se dan las transformaciones sociales, donde poco a poco elementos de ese cuerpo social se cuestionan sus propósitos, los medios que van a utilizar para alcanzar sus propósitos y las sociedades empiezan, como quien dice, a evolucionar. Fíjate, ahorita que dices que cuando alguien se propone un propósito más personal, perdón, más radical, yo diría más personal. Así Y es. la dificultad que vamos encontrando
o que muchas personas de pronto refieren cuando se ponen un propósito muy personal, o sea, que no obedece a estos propósitos de la lista de nuestra sociedad que uno tendría que seguir a inicio de año. Las personas se encuentran con que los caminos para conseguirlo son un poco complicados o no existen, ¿sí? Esto dificulta de algún modo el camino o la experiencia de construir este propósito justo por eso, porque los medios no están ahí, o sea, hay que construirlo desde cero. Y es importante mencionar, ¿verdad? Y recordar aquí que mientras más personal sea eso, ese propósito, existe la posibilidad de que menos exista el camino trazado para conseguirlo. Y sí, porque la vida es movimiento, ¿no? Me parece que justamente estamos constantemente en movimiento y esto te estructura, te organiza. Tener un proyecto o tener un propósito que claro que puede ir cambiando, pero que evita caer en estados paralizantes por no encontrar sentido en la vida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que por alguna razón pierden la posibilidad de cumplir su propósito, ya sea, por ejemplo, por alguna lesión o ahora por la pandemia, o algunos cuyo propósito se ha cumplido y ha concluido, pensando, por ejemplo, en quienes ya se jubilaron o se pensionaron, y muchas veces caen en estados emocionales paralizantes y a veces hasta depresivos, en donde esto les imposibilita el plantear un proyecto nuevo o un propósito. Entonces, como Carlos mencionaba, deja de ser lo que se es para hacer algo diferente. En este sentido, cuando se cae en estos estados paralizantes, ¿no? O preocupantes, cuando alguien descubre que tiene un deseo bastante personal y que necesita crear las formas porque probablemente no existen, ¿no? A veces pareciera muy cansado, no solo el cumplir el propósito, sino también tener que crear las formas para conseguir el propósito. Pero es paradójico, pues no importa que pareciera tan trabajosamente el viaje, ¿no? Realizar esta actividad te regresa energía. O sea, al estar invirtiendo o al estar gastando tu energía en algo que tú deseas, en algo que tú quieres y en algo que es importante personalmente, pues ocurre que esta actividad te va regresando vida, ¿sí? La energía va fluyendo, se da y se recibe y te gusta y te satisface. Aunque para otros pareciera una tarea imposible, como menciono, o una tarea cansada o laboriosa, no para el que lo está viviendo. Y por el contrario, estas otras actividades que aparentemente ya están pues a la mano, que ya nuestra cultura, nuestra sociedad ya nos dice cómo hacerlo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de ir al gym, pues hay muchos gimnasios que te tienen todo un plan preparado para satisfacer todas aquellas dificultades que tú tengas en el camino, pues como quiera resulta que a veces no te regresa nada de energía, ¿no? Porque como decíamos hace un rato, pierdes la propiedad de tu propósito y terminan convirtiéndose entonces en actividades desgastantes, aburridas y vacías, paradójicamente, aunque sean más cómodas o estén más a la mano. Porque no te vas a realizar, que de hecho es también un vocablo muy utilizado, ¿no? O sea, algo que me realice, busco realizarme. Y sí, el problema es que cuando estamos, es una especie de supermercado lleno de propósitos, un stand ahí que dice, tome este propósito, ya está listo para usted, bien confeccionado, probado, científicamente hablando, ¿no? Que ir al gym le genera a usted quién sabe cuántas cantidades de dopamina en el cerebro y bla, 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 bla. Entonces nos tragamos todas esas investigaciones sin cuestionarnos qué es lo que queremos, porque ya están probados. Uh-huh. Y aceptados y aparte aplaudidos socialmente. Pero no, resulta que aquello que
es más satisfactorio, tiende a ser aquello que se alcanza a lo mejor con un mayor esfuerzo personal, con echarle un poquito más de creatividad a la hora de elegir, pero al menos es propio. Exacto. Por ejemplo, ahora que muchos están emprendiendo, ¿no? Y mencionan mucho que hacen lo que les gusta, ¿no? Amo mi trabajo. Siempre se me olvida esta frase, pero básicamente es como cuando amas lo que haces, no tienes que trabajar ni un solo día de tu vida o algo así. Entonces, todo esto que bueno, creo que ahora está más presente, siempre ha estado esta cuestión de emprender y poner un negocio y todo, pero hoy en día es más fácil verlo, ¿no? Y quienes no han construido esa posibilidad, pues pueden caer en frustración, ¿no? Sí, el hecho de que haya emprendedores nos habla también de una nueva transformación en el modelo capitalista de producción, donde ya no solamente se toma al obrero como mano de obra, vaya, como medio de producción, lo cual ya en sí es problemático y la historia nos lo ha mostrado, sino que ahora autores como Byung-Chul Han lo ejemplifican muy bien. Se llega a una especie de control autoimpuesto en el cual no quisiera no confundir lo que mencionábamos hace rato de un propósito que me haga sentir realizado a un trabajo que necesito estar gritando a los cuatro vientos que me siento realizado. No sé ustedes, pero a mí siempre me genera una especie de duda así medio Sospechosa. incómoda, una sospecha, cuando alguien está constantemente diciendo, amo mi trabajo, amo mi trabajo. Casi como queriéndose convencer, ¿no? Así es, así como que, dale, repítelo otras 777 veces para ver si te la crees, ¿no? Que habría que también tener ese cuidado, ¿no? De nuevo, regresando a la cuestión del examen. El análisis de lo que se está haciendo, de los propósitos que uno se pone, pudiera permitir no caer en esas dinámicas de es que tienes que dar una sonrisa cuando estás trabajando, o sea, siéntete feliz de que te estás autoexplotando, no que ya no te están explotando, ahora tú te explotas a ti, ¿no? Tampoco caer en esa dinámica. Yo creo que lo ideal sería efectivamente que no lo exploten, pero no creo que cambiar de amo sea la solución. Y es peor si ese amo es uno mismo. De nuevo, hay que tener mucho cuidado con esa idea de cuando se considera que la libertad es ser dueño de uno mismo, no significa explotarse uno mismo. Estas cuestiones del burnout no solamente se da en trabajadores de empresas, también se da en emprendedores. Y con el tema de los propósitos también lo vemos, que por lo menos en la cultura mexicana, y para no generalizar, yo diría que aquí en el noreste, pero creo que también lo compartimos con otros estados de México, es que no nada más pones un propósito en la lista, tienes que poner 12. Entonces, yo creo que más valdría tener un propósito que te realice, que te dé vida, que te mueva, que te alimente, a tener 12 propósitos que no puedes cumplir, que te persiguen, que te quitan el sueño, que te hacen sentir que no lo puedes lograr, que sí, 12 propósitos en donde terminas autoexplotándote, autocastigándote y autorreprochándote porque pues no los puedes conseguir, ¿no? No los puedes cumplir. Y complementando también un poco lo que decíamos hace un momento sobre la autoexplotación y esta autocastigo pareciera, ¿no? De ponernos 12 propósitos, no solamente uno. A veces, o más bien en esta época, ¿no? Las instituciones ya no funcionan como hace algunos años. Se sentía hace algunos años que estábamos protegidos, que la vida tenía una especie de
constancia, una especie de forma que hoy por hoy, no solo con la pandemia, no solo con los cambios políticos, climáticos, tenemos, o sea, ahora estamos muy conscientes que esta fantasía de que la vida estaba resuelta era solamente eso, una fantasía. También, como lo decías Diana hace un momento, la vida es un constante movimiento y estar tan conscientes de esto parece que nos orilla a una especie de crisis en donde no hallamos de dónde agarrarnos para orientarnos, para tener tranquilidad y estar en una perpetua crisis como esta, ¿sí? Que afecta a diferentes esferas de la vida, también hace difícil o suma, no que haga difícil como tal, pero suma dificultad a la posibilidad de entregarnos a un propósito, ya que al estar tan ansiosos, tan ansiosas, tan angustiados, pues la creatividad para construir las formas como las que mencioné ahorita, construir los caminos de tu propósito tan personal, no te da, no te da ni la creatividad, ni la tranquilidad, ni la toma de decisiones, ni la valentía o la voluntad para aventarte a hacer algo, ¿no? Eh, por eso también es importante, pues, dar cuenta que el entorno sí influye en lo que nosotros vamos construyendo de nuestra vida. Así es, o sea, el hecho de que haya crisis institucional nos habla por definición de crisis existenciales. La crisis existencial no es como normalmente se ve como un evento aislado que el individuo tiene. Ay, tú y tus crisis existenciales. No, la crisis está en las instituciones y los individuos, pues todo el ser es ser social, siguiendo a Marx. Si el ser es ser social, entonces el ser individual también es ser social. Y si las crisis de las instituciones están afectándonos, es debido a un fenómeno que ya se venía cocinando desde mucho tiempo atrás. Nietzsche lo veía venir, lo denuncia, gran parte de su obra es una denuncia a esa crisis de los valores. Cuando Nietzsche denuncia que Dios ha muerto, no está hablando solo del Dios cristiano. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, se refiere principalmente a que toda idea de trascendencia, de estabilidad, de bien supremo, de organización universal, se acabó. Y Nietzsche agrega, porque muchos nada más lo citan, sí, Nietzsche dijo Dios ha muerto, sí, pero él agrega, o sea, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y después agrega una especie de duda casi en tono de crisis existencial de cómo soportar ese sentimiento de haber sido los asesinos de algo tan grande, de algo tan supremo. Y es la crisis que vivimos hoy en día. Al no tener referentes, el llamado mundo de la posverdad, mundo de la posmodernidad, nos vemos en una situación muy complicada. Nietzsche muere en 1900, pero él decía que la historia del nihilismo occidental era para los siguientes 200 años. O sea, Nos quedan 100. nos quedan otros, bueno, menos, que son 70 y algo, ¿no? Bueno, 70 años de 79. nihilismo. 70 años de nihilismo, amigos. Donde vamos a estar atrapados en saber qué hacer. La iglesia daba esas respuestas. La ciencia daba esas respuestas. O sea, la ciencia como institución. Ahorita pudiéramos hablar de que hoy en día tenemos a los científicos, más no la ciencia como institución que en otro momento representaba una autoridad. Porque veamos ahorita que hay personas que dicen constantemente que no creen en la ciencia, ¿verdad? Ujú. O sea, hasta la ciencia es una institución que perdió autoridad. Sí, yo ya no sé si vivo en un mundo redondo, en un mundo plano. Está el movimiento de los He decidido
no me Vivir. acuerdo qué. Sí, los terraplanistas. Así Pero es. Entonces, como bien lo dices, lo cuestionan todo. Y al cuestionar todo, pues nada tiene peso. Que te queda ahora claro. aquí Foucault alcanza a ver estos métodos de subjetivación y lo rastrea hasta la historia más primitiva de la iglesia, los padres cristianos, y Foucault va a hablar de un mecanismo de autocontrol constante. Recordemos que el cristianismo viene a ser uno de los núcleos fundamentales de la civilización occidental. Y en ese constante cuestionarse, habría que tener cuidado con lo que mencionábamos hace rato. Sí, preguntarse sobre los propósitos que uno tiene para no deslizarse en la pendiente de la tendencia social es sano siempre y cuando no se convierta en una nueva crisis existencial. ¿Hasta dónde dejar de cuestionar? Siempre y cuando se sea capaz de actuar. Siempre y cuando se sea capaz de, bueno, tengo este proyecto, sé que no va a salir al 100, pero más me vale empezarlo y empezar a hacer cosas. Porque en esta duda metódica que vemos en autores como Descartes, pero que ya se venía cocinando desde el cristianismo primitivo, Foucault va a decir, ahí está gran parte de la modernidad occidental que vivimos hoy en día. Estar constantemente contando nuestra vida, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Los demás ya lo platicamos, ¿no? Ya hablamos de cómo está este animal de confesión del que habla Foucault, que es el hombre occidental. Postea, avisa a los demás que está haciendo X propósito. Se confiesa ante los otros, pero ¿qué acaso entonces sería mejor confesarse a uno mismo y decirse a uno mismo, no, qué mal que tengo estos propósitos, estoy cayendo en las garras de la sociedad, yo no debería ser así? Nueva crisis existencial, o sea, ¿eso es mejor? No. Yo creo que lo que estamos promoviendo es más bien una actitud crítica respecto a lo que uno quiere hacer sin caer en una crisis de valores que de por sí ya vivimos. Nietzsche diría, apostemos a crear nuevos valores. Y para crear nuevos valores, primero hay que agarrar el martillo y pegarle a los ídolos vacíos. Pues creo que hay una imagen ahí poética que utiliza Nietzsche de pego con el martillo y se escucha hueco. Esta idea de ir al gym, le pego con el martillo y no quiero ir al gym. No es mi propósito. Me dijeron que debía hacerme propósitos y fue el primero que pensé, pero le pego con el martillo y está hueco. ¿Qué más? Entonces le voy pegando con el martillo a esos ídolos y cuando me doy cuenta que todos los que me contaron están huecos, o sea que ahí me quedo atorado confesándome ya no a los demás, sino a mí mismo lo inútil que soy. No, como decía Diana hace rato, ¿no? O sea, están estas personas que caen en las crisis paralizantes. Un Kafka, un Edgar Allan Poe, en su momento, al no ver que la sociedad les daba, vamos a decir, en el momento en que pegaron con el martillo y todo estaba hueco, pues se tuvieron que inventar algo. Más allá de la perpetua confesión a los otros y a uno mismo, el propósito viene a convertirse en una invención en la que uno se implica. Y se hace un lugar en el mundo. Así es. También. Bien. Y justamente desde esta línea ya para cerrar y para como concluir con pues los puntos más relevantes, ¿no? Al final es prestar atención a nuestros propósitos, como decía Carlos, reflexionar, pero no dejar de movernos. O sea, si yo identifiqué que lo hago por mí o lo hago por algo externo, bien, ahora que sigue, ¿no? Yo creo que el ejemplo de ir al gimnasio o bajar de peso es muy, muy conocido. Compartido. Porque entonces bajar de peso es a lo mejor lo que alguien más me está diciendo,
pero quizás cuando yo reflexiono al respecto me doy cuenta que más que nada es estar sano, ¿no? Entonces de ahí voy cambiando y voy viendo cómo voy modificando este propósito, ¿no? Entonces prestar atención al propósito, identificar por qué lo hago, sí, pero también cómo lo voy a ir moviendo. O sea, si en verdad quiero verme muy guapo, muy guapa, porque pues me gusta verme bien, adelante, ¿no? Pero cómo lo vas a adaptar a dentro de lo que tú puedes hacer, ¿no? No olvidar que somos proyecto, que no es algo que se hace solamente una vez al año. El asumirnos como proyecto constante, el abrazar ese proyecto que nos hemos planteado, llevarlo hasta sus consecuencias, implicarnos en las consecuencias. Digo, saber que incluso cuando aparentemente no se elige, se está eligiendo. Cuando aparentemente se elige la pasividad, ya se está eligiendo el no, pues se está eligiendo el no hacer. Entonces, no centrarnos nada más a los propósitos de Año Nuevo, centrarnos en una vida, y aquí voy a hacer un juego de palabras contra la común visión. Creo que, no me acuerdo si fue un texto de un autor cristiano, no me acuerdo, creo que se llama Una vida con propósito, algo así. Que a lo mejor no es algo que sea de ese autor, ¿no? O sea, es algo que mucha gente dice, ¿no? Una vida con propósito. Yo diría una vida en propósitos. Y una vida propositiva. Que proponga, donde de mí sale la proposición, no estarlos agarrando del estante y comprando propósitos que me digan qué hacer. Sí, y que proponga ante las diferentes circunstancias que la vida nos va presentando, porque otra vez, la vida es movimiento y la idea de que la vida es estable y segura es una fantasía. Entonces, como bien, que bien lo dices, una vida en propósito, una vida propositiva, una vida con capacidad de proponer ante los desafíos, es lo que al final nos permite seguir con vida y viviendo la vida. Así es. Identificar por qué para llegar al cómo. Incluso el por qué puede ser simplemente porque lo disfruto y ya, ¿no? Pero entonces pasar al cómo constantemente y estar en este movimiento. Bien, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerte por aquí. Ya después haremos otra, ¿no? De Nietzsche. Estaría bien, ¿no? Está bien, está bien. Que al cabo nos seguirá acompañando durante 70 años más. 79, ya mero, vamos. Bueno, pues redes sociales Más Allá del Diván MX, ¿verdad? Sí, Diana Chapa en Instagram. Sí. Ajá. Sí. Y Yasmín Morales, psicóloga. Exacto. Hasta la próxima. Gracias. Chao.